¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Estábamos conectados en estos momentos con Loreto. Nada, es un gusto volver a verlo. Buen día, Bruno. El gusto también es mío. Correcto. Hoy para hablar de un tema, justamente acá lo teníamos en pauta, un tema sumamente interesante que tiene que ver con la reparación civil en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Cómo se configura? ¿Cómo se configura la reparación civil en este caso? A pesar que en el código procesal se me escucha, ¿verdad? Perfecto. A pesar que en el nuevo código procesal penal también se configura y en el código penal se configura su tratamiento, la naturaleza, obviamente, hablar conlleva en este caso a hacer un análisis no solamente material, sino también un análisis de imputabilidad, Ujú. dado que la fisis o la naturaleza misma de esta figura conlleva obviamente a no solamente ver el daño, porque es lo primero que se ve, es decir, que existe un daño, y también en este caso, de alguna manera, ligarlo al hecho generador. Es decir, tiene que haber una relación de causalidad. Creo que esta primera parte es el análisis material. Daño con una relación de causalidad con el hecho generador. Entonces, justamente ahí en el análisis material se halla el causante fáctico, es decir, se halla quién pues prácticamente cómo se ha realizado este evento, que obviamente resulta un agravio en este caso para la persona o para el sujeto de derecho. Pero también en un segundo plano, si esto se configura, pasamos a un análisis de imputabilidad. ¿Qué es el análisis de imputabilidad? Significa los criterios de imputación, es decir, si hubo una culpa, es decir, o un dolo, es decir, el dolo porque hubo una intencionalidad, o una culpa, como diría el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. Pero esta culpa podría ser graduado, ¿no? Culpa leve, culpa grave, es decir, o quizás haya una fractura causal, es decir, que no exista un criterio de imputación porque obviamente no se puede atribuir dado la situación fáctica de los hechos. Me estoy refiriendo, obviamente, a que exista una fractura dentro de la relación causal. Entonces, siempre cuando se analiza este tipo de situaciones jurídicas, vamos a ver que hay que hacerlo en dos planos. Análisis material, daño con el hecho generador, donde ahí, en esa búsqueda, vamos a ver la relación de causalidad, y por el otro lado, el análisis de imputabilidad, que son los criterios de imputación para hallar la responsabilidad. En este caso, al margen de llegar a esta responsabilidad, también vamos a ver si se puede eximir o no del daño. Entonces, o sea, es decir, esta figura no colisiona en realidad con el derecho penal. Es decir, a pesar de que son dos vías independientes, también obviamente dentro de una armonía de la acción civil y la acción penal se juntan para resolver casos concretos en sí, ¿no? Correcto. ¿Existen o existe, claro, una convergencia entre la acción civil y la acción penal? Sí, exactamente. No existe una divergencia, sino existe una convergencia, como diría, pues obviamente, distinguidos autores con respecto al tema de que la Corte Suprema lo que ha dicho en este caso es que la acción penal y la acción civil se juntan por un principio no solamente de economía y celeridad en el proceso, sino para que en este caso se acumulen estas dos situaciones o estos dos tipos de pretensiones para que en este caso se pueda resolver los conflictos de jurídicos de intereses. Pero esto sí, la casación, bueno, dentro de la jurisprudencia que tiene la Corte Suprema, hay la casación 3470-2015, Lima Norte, en la cual hacen cuáles son los elementos, en este caso, de la reparación civil o de la responsabilidad civil. La antijuricidad, por ejemplo, el factor de atribución, el nexo causal y el daño. El daño es, creo que, el presupuesto, diría yo, fáctico para que podamos hacer toda esta materia de análisis. El daño como una consecuencia de la lesión o del perjuicio al interés protegido, en este caso del sujeto de derecho, y que puede ser patrimonial
es decir, un daño emergente o un lucro cesante, o extrapatrimonial, un daño moral y un daño a la persona. Me explico. Es decir, cuando hablamos nosotros de daño emergente, justamente su misma palabra lo dice, el mismo nomen juris lo dice, emerge, fluye de los mismos hechos. O el lucro cesante, es decir, lo que ha dejado de percibir, en este caso, el agraviado o la víctima, en este caso, que se ha constituido, obviamente, en actor civil dentro del proceso. Es decir, vamos a imaginar en un accidente de tránsito, ¿ya? En un accidente de tránsito, ¿cuál sería el daño emergente? El daño emergente sería, pues, obviamente, la reparación, porque fluye del mismo hecho, sería claro, obviamente la reparación del vehículo automotor, ¿no? Del vehículo. Pero el lucro cesante sería lo que ha dejado de percibir. Imaginemos que sea un taxista. Entonces, ¿cuánto ganaba diariamente? Entonces, hacemos el cálculo y eso sería el lucro cesante. Esto constituye a un hemisferio del cerebro, es decir, el daño patrimonial, es decir, el daño que emerge de los mismos hechos y dos, el lucro cesante, lo que se deja de percibir. Pero el otro hemisferio, esos son daños patrimoniales, y el otro hemisferio es el daño extrapatrimonial. ¿Qué significa esto? No solamente el daño a la persona, es decir, imaginemos que este taxista ha sufrido, pues, no sé, lesiones, rotura de clavículas, o ha sufrido, no sé, operaciones, y por lo tanto es daño a la persona, es en su actitud física más que todo. Pero, sin embargo, también existe el daño moral, es decir, no solamente, como dicen algunos, es la congoja, la tristeza, la angustia por la pérdida de ese ser, sino que en este caso la temporalidad que tiene que tener el daño moral. Porque si el daño moral llega a ser in extens, es decir, llega a ser prolongado en el tiempo, ya no es un daño moral, ya es un daño físico, porque obviamente está socavando una hemisferia del cerebro. Por lo tanto, el daño moral siempre se caracteriza por ser temporal. Pero obviamente también esto surge bajo el rótulo del in re ipsa. ¿Qué significa esta figura? Fluye de los mismos hechos. Si uno ve que obviamente en este caso el taxista murió, obviamente presupone, entre comillas, que los hijos sufren. Y por lo tanto ahí está probado el daño moral. El gran tema ahí es la cuantificación o la relatividad que podría haber del daño moral. Entonces, tenemos daños patrimoniales, daño emergente y lucro cesante, y tenemos daños extrapatrimoniales, daño moral y daño a la persona. La convergencia de ello engloba lo que es los daños dentro de una fisis o dentro de una naturaleza civil. Pero a la pregunta que tú me estabas formulando, mi estimado Bruno, sí, la acción penal y la acción civil no solamente confluyen dentro de un ordenamiento de derecho penal, también confluyen dentro del ordenamiento del derecho civil. Veamos el artículo 1970. El 1970 del Código Civil dice: aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa daño a otro, está obligado a repararlo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en esta figura, por ejemplo, es un ejemplo, que este artículo, prácticamente la acción penal y la acción civil se juntan, ¿ya? Se puede ser materia de análisis. Y en el derecho penal también. Entonces, no hay una divergencia. No es decir, creer que un juez penal no está capacitado para ver la indemnización civil, no es así. No. Yo creo que todos están aptos para verlo. Lo que sí hay que ser que si nosotros estamos dentro del nuevo Código Procesal, etapa preparatoria, etapa investigatoria, etapa intermedia, etapa decisoria o de juzgamiento, vemos que en el proceso el juez también tiene que hacer la prognosis, tiene que hacer el análisis. Es decir, como una pena accesoria, tiene que verlo también ese análisis, si existe y cómo esto lo va a cuantificar. Si es que no justifica dentro de la resolución o dentro de la sentencia, no justifica, obviamente no motiva, tal como lo dice el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, que las resoluciones, tanto las sentencias y los autos, deben motivarse, es ahí donde viene el tema. Pero para mí es factible que lo analice un juez penal o también que se vaya en el juez civil. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la línea? ¿A qué avisoramos? Lo que avisora es que es facultativo.
Es decir, si alguien tiene un proceso penal y quiere constituirse en actor civil para que le reparen el daño que ha sufrido, puede hacerlo en la vía penal o puede hacerlo en la vía civil, de manera independiente. No habría ningún problema. Es decir, pueden converger, o es decir, pueden hacerlo en el mismo proceso por un principio de economía, o pueden hacerlo en vías separadas. No habría un problema entre la acción penal y la acción civil. Correcto, interesante. ¿Y cuál es la regulación del nuevo Código Procesal Penal? Sí, en primer lugar, el artículo 92, porque aquí nos deja una duda, ¿no? Dicen, la reparación civil es una cuestión accesoria, es independiente a un tema de indemnización, ¿no? Porque la indemnización no es accesoria, es una naturaleza propiamente civil y por lo tanto no hay que confundir los conceptos. Pregunta, ¿qué es lo que dice nuestras agujas magnéticas del ordenamiento? El artículo 93 del Código Penal nos dice que la reparación comprende no solamente la restitución del bien, sino también la indemnización de daños y perjuicios. Es decir, que la indemnización está dentro de la reparación civil. Entonces, lo que hay que hacer es una interpretación armoniosa, conjunta, de una forma que obviamente pueda resolver el conflicto dentro de la economía procesal, pero obviamente respetando el debido proceso. Ahora, a la pregunta, el nuevo Código Procesal Penal, justamente el artículo 12, Bruno, nos dice la alternatividad y la accesoriedad que tiene esta figura de que es la reparación civil, porque dice que el agraviado o el perjudicado, por decirlo así, por el delito, podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o en el proceso civil. Eso quiere decir que esta O es disyuntiva, es decir, o puede ser lo uno o lo otro. Te da la alternatividad. Puedes constituirte en actor civil, en agraviado, dentro del proceso penal y se puede ver de manera conjunta, o puedes ir a la vía civil. Pero ojo, es decir, son alternativos, pero no quiere decir que no sean excluyentes. Es decir, si uno ya se constituye como actor civil en la vía penal, ya no puede ejercerlo en la vía civil. Y eso lo establece bien claro nuestro nuevo Código Procesal Penal. Es decir, que el que ejerce, en este caso, se constituye como actor civil dentro del proceso, puede hacerlo en el proceso penal y si no lo hace, lo puede tener en la vía jurisdiccional civil. Pero una vez que se opta o que se elige una de ellas, no podrá deducirla en otra vía, es decir, es excluyente. ¿Qué también se puede decir? Que la persecución, en este caso penal, ya se disponga, es decir, dentro del legítimo interés que pueda tener el perjudicado o el agraviado o el presunto agraviado, la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá que el órgano jurisdiccional se pronuncie por la acción civil. Es decir, el hecho de que haya una sentencia absolutoria o el hecho de que haya un sobreseimiento no impide que puedan ir a la vía civil siempre y cuando obviamente no se haya constituido en un actor dentro del proceso penal. ¿Qué más también se puede decir? Se puede decir con respecto a que el artículo 106 del Código Procesal Penal, del nuevo Código Procesal Penal, impide que se presente demanda indemnizatoria en la vía extrapenal. Claro, porque si el actor civil ya se constituyó dentro del proceso penal, ya no lo puede hacer vía extrapenal. Es decir, ahora, el actor civil, vamos a imaginar, en este caso el agraviado que se ha constituido, el perjudicado que se ha constituido en actor civil, se puede desistir, en este caso, sí se puede desistir, pero antes de la acusación fiscal. No está impedido de ejercerse la acción indemnizatoria en otra vía. También nos dice que la oportunidad, en este caso, para constituirse como actor civil dentro del artículo 101 del Código Procesal Penal, deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. Y eso tiene que darse así, porque obviamente por más que se establezca, la ley fija parámetros y dice en qué etapa hasta qué etapa uno puede constituirse y hasta qué etapa no. En este caso, el artículo 101 es bien claro y nos dice que la constitución del actor civil
deberá efectuarse hasta antes de la culminación de la investigación preparatoria. Pasado ello, hay un principio de preclusión. Se cierra la etapa y ya no se puede constituir en actor civil, pero eso no opta para que vaya a una vía extrapenal. Correcto. Aquí nos hacen una consulta. Las partes pueden llegar a una transacción o desistirse de la reparación civil en el nuevo Código Procesal Penal. Sí, la figura de la transacción como un medio alternativo de resolución de conflictos, que no solamente es en el proceso penal, también se da en el proceso civil. La transacción es un medio alternativo de resolución de conflictos, pero ¿es posible? Sí es posible. El nuevo Código Procesal Penal sí lo prevé. Específicamente el artículo 14. El artículo 14 nos habla de este medio alternativo de resolución de conflictos. Es decir, lo que nos dice es, una vez que supongamos que se dé la transacción, obviamente se podrá formalizar ante el juez de la investigación preparatoria, respecto del cual no se permite oposición del Ministerio Público. Es decir, el fiscal o en este caso el representante del Ministerio Público debe abstenerse de solicitar la reparación civil en su acusación. Es decir, a la pregunta, la acción civil derivada del hecho punible, porque proviene de un hecho punible, la acción civil, ¿puede ser objeto de transacción? Sí, lo establece bien claro el artículo 14, primer párrafo del Código Procesal Penal. Es decir, ni siquiera debo hacer una interpretación. ¿Es factible o no es factible? Sí. ¿Quién lo dice? El artículo 14, primer párrafo del Código Procesal Penal. ¿No? Es bien claro que sí es factible. Correcto. Y finalmente nos vemos otra. ¿Quiénes están legitimizados o legitimados, perdón, para ejercer, claro, la acción civil derivada de un hecho punible? Sí. Para constituirse en actor civil, es decir, en la parte agraviada, deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. Eso sí está bien claro, pero en cuanto a quienes tienen esa legitimidad, por decirlo así, dentro de esta acción reparatoria, el ejercicio de la acción civil derivada de este hecho punible le corresponde al Ministerio Público y especialmente al perjudicado por el delito. ¿Qué quiere de esto decir? Que hay presupuestos ante esta pregunta. Por ejemplo, dos son los presupuestos que son los más resaltantes ante la pregunta. Uno, el interés para obrar y dos, la legitimidad para obrar. El interés para obrar sería pues el evento, el daño, ¿no? Es decir, la acción punitiva o la acción penal que podría verse en este caso del daño. Pero en este sentido, la pregunta es, o sea, si usted me dice que el interés para obrar es el perjuicio o el daño, entonces, ¿qué es la legitimidad? La legitimidad vendría a ser, en este caso, en quién recae, en este caso, el daño o el perjuicio. Es decir, ¿quién es el presunto agraviado? Entonces, para diferenciar los dos conceptos del interés para obrar y la legitimidad para obrar, no solamente en el proceso penal, en el proceso civil, en el proceso laboral, en la teoría general del proceso, diríamos esto. Para el interés del obrar nos preguntaríamos por la pregunta por el qué, ¿no? Es decir, ¿qué sucedió? ¿Eso constituye un daño? Y ahí obviamente encontramos que el interés sería el perjuicio o el daño que presuntamente haya sufrido el sujeto de derecho. Sin embargo, para la pregunta de la legitimidad, diríamos ¿quién? ¿Quién sufrió ese daño? Sufrió María. Ya. Entonces, ella está obviamente apta para poder, en este caso, presentar su denuncia o exigir la reparación civil. Pero en este caso, cuando me hablan de la legitimidad por excelencia lo tiene el presunto agraviado. Lo tiene en este caso el que se constituye en actor civil. Es decir, él tiene la legitimidad. Pero también, como es un proceso penal, lo tiene el Ministerio Público, porque recordemos que él es el defensor de la sociedad, de la familia y del Estado. Por lo tanto, cuando uno está involucrado en un proceso penal y nos hacemos la pregunta, ¿y quién sufre el daño? Entonces vamos a responder que son dos los legitimados, el Ministerio Público y por excelencia el agraviado. Pero si estamos en un proceso civil, solamente sería el agraviado. Pero como estamos en un proceso penal, tiene un condimento o un matiz muy diferente y también sería el Ministerio Público, ¿no? Correcto. Entonces,
Pero ¿hay una forma de poder resolverlo esto? Sí, como me hiciste la pregunta, la transacción, ¿no? La transacción. Es factible dentro del nuevo Código Procesal Penal. Y el acuerdo, que también le hice la consulta, el acuerdo de ambas partes. Claro, exactamente, exactamente. Es más, no solamente ello, porque también hay una forma anticipada, es decir, el desistimiento. El actor civil podrá desistirse incluso de su pretensión. Es decir, ¿saben qué? Yo no quiero ejercer la reparación civil, pero esto tiene también, como digo, en respeto al principio de preclusión. ¿Qué significa? Que se va cerrando etapas y hay que respetarlo. ¿Y qué dice el nuevo Código Procesal Penal? Oye, tú que te sientes agraviado, ¿te puedes desistir? Sí, estás en tu derecho, pero sí hay etapas. ¿Y cuál es la etapa entonces? La etapa es la etapa intermedia del proceso. Antes que se inicie la etapa intermedia del proceso, porque estás en la etapa preparatoria, investigatoria, antes que vayamos a la segunda etapa, la etapa intermedia, tú puedes ejercer tu derecho del desistimiento. Ello no perjudica, ahora, ojo, esto no perjudica que aquel que se desiste de su derecho en el proceso penal por una reparación civil no puede ejercerlo en la vía civil. Es decir, yo me desisto antes de la etapa intermedia como agraviado, me desisto de mi pretensión civil, solamente quiero ver el proceso penal, muy bien, pero esto no quiere decir que esto excluye de que yo me vaya a un proceso civil, de naturaleza civil, y ahí ventilar los agravios, los daños que presuntamente me he visto afectado. Perfecto, doctor José Camos. Nada, como siempre, uno se estimula y aprende, por supuesto, en este tipo de charlas. Muchas gracias una vez más, obviamente, por acompañarnos aquí en Pasajeros. Sin duda será hasta un próximo encuentro. Así es que para nosotros es un gusto. Muy buenos días. A mí, encantado, Bruno, muchas gracias. Y yo creo que aprendemos todos porque mediante esta mayéutica de preguntas, obviamente es mejor el aprendizaje. Un fuerte abrazo y buen día para todos. Perfecto, muchas gracias. Fue el doctor José Camos.